Buenas noches a todos. Soy Ronald Cross y en nombre de todos en el equipo de RZIM Latinoamérica quiero darles la bienvenida a esta, nuestra primera reunión bimensual virtual. Es un gusto para mí recibirlos, aunque sea virtualmente, en mi propia casa, donde junto con mi esposa y mi hijo, al igual que todos los peruanos, que todos ustedes, estoy cumpliendo con guardar la cuarentena ordenada por nuestro gobierno ante este brote epidémico del COVID-19. Dadas las graves y extraordinarias circunstancias que estamos viviendo a raíz de esta epidemia, no quisiera empezar esta noche sin invocarles a todos los que nos escuchan, a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo en el Perú, a que perseveren en orar por nuestro país, por Latinoamérica y por el mundo entero realmente, para que Dios traiga sanidad donde se necesita, alivio a las personas afectadas por esta enfermedad, consuelo para las miles de personas que han perdido a sus seres queridos, que oren para que Dios de sabiduría a los líderes en nuestro país y alrededor del mundo, para que puedan, a través de las difíciles decisiones que deben tomar, puedan poder contener la epidemia. Y también en forma muy especial por todos los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario, todas las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, toda esa fuerza laboral esencial que está desplegada hoy mismo en farmacias, mercados, en tiendas, los servicios de recojo de basura y distribución de productos, todas esas personas que se exponen al virus en cumplimiento de sus labores. Estamos muy agradecidos por ellos y queremos orar para que Dios los proteja. Confiamos y esperamos que con la ayuda de Dios podremos todos superar esta gran prueba, que esta circunstancia pueda pasar y que más bien sirva para que la gente pueda reconectar con Dios, para que conforme sea posible cuando podamos volver todos a una vida más normal, lo hagamos siendo más conscientes de la urgente necesidad de poner nuestra esperanza en Cristo y de cultivar una relación con Él. Ahora, el título del tema de hoy es Amando a Dios con toda mi mente. Y este es un tema que creo tiene una relevancia muy especial en estos tiempos de abrupta incertidumbre y ansiedad en los que estamos viviendo. Habría que empezar por entender qué quiere decir exactamente la Biblia cuando habla de amar a Dios con toda nuestra mente. Pues bien, los tres evangelios llamados sinópticos, estos son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, cuentan una historia. Existen pequeñas discrepancias, pequeños detalles entre las tres historias, si las leen con cuidado, pero vamos a hablar de eso después. El tema es que el núcleo de la historia es la misma. Lo que cuentan es que un maestro de la ley, según Mateo era un fariseo, le preguntó una vez a Jesús, luego de escucharlo predicar, cuál era el mandamiento más importante. Según Mateo 22, 37 y 38, Jesús respondió a la pregunta así, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. La historia es muy similar en Marcos 12, 28 al 34, salvo que a diferencia de Mateo, en Marcos Jesús añade al corazón, el alma y la mente un elemento más, que uno debe amar a Dios con todas sus fuerzas. Marcos también describe una breve y positiva interacción entre Jesús y el maestro de la ley, porque el maestro de la ley felicita a Jesús por su respuesta y luego de eso Jesús se despide del maestro diciéndole al maestro que él no estaba lejos del reino de Dios. Si vemos la historia en Lucas 10, 26 y 27, la historia cambia ligeramente. Jesús, en lugar de responder directamente a la pregunta, lo que hace es le repregunta al maestro y le pregunta qué es lo que está escrito en la ley. A lo que el maestro responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquellos que están familiarizados con este pasaje recordarán que el maestro después le pregunta a Jesús, bueno, pero entonces ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con quizás la más famosa de todas las parábolas, que es la parábola del buen samaritano. Pero no nos vamos a desviar, ese no es nuestro objeto de reflexión hoy. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué las diferencias en la manera en que los tres evangelios describen la anécdota, estas pequeñas diferencias de las que hablé? Es importante recordar que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por cuatro personas diferentes. Y cada uno está relatando los eventos del caminar de Jesús en función de sus recuerdos y sus experiencias personales. Salvo por el caso de Lucas, porque a diferencia de los otros tres evangelistas, Lucas no conoció a Jesús personalmente, sino que desarrolló su evangelio a través de otras fuentes. Muchos especulan que una de sus principales fuentes fue la Virgen María. Pero en fin, el hecho de que sean cuatro personas diferentes implica que va a haber pequeñas diferencias en la manera en que las personas recuerdan estos eventos, sobre todo tomando en cuenta que están describiendo cosas que ocurrieron hacía décadas, ya que los evangelios fueron escritos entre 20 y hasta 60 años más o menos después de la resurrección del Señor. En realidad, si miramos bien las historias, Mateo 22 y Marcos 12 son casi idénticos. Simplemente Marcos 12 da un poquito más de detalle que el pasaje de Mateo. La única diferencia es el amar a Dios con todas las fuerzas. Y eso es
si bien está en Marcos explícitamente, probablemente en Mateo no lo está porque Mateo lo consideraba implícito en los otros tres elementos: el alma, el corazón y la mente. En Lucas la historia es un poco diferente, porque en Lucas, como veíamos, el maestro es el que da la respuesta y no el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, hay dos razones posibles para esa diferencia. Algunos expertos piensan que Lucas está describiéndote una anécdota similar, pero no la misma que describen Mateo y Marcos. Al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, la pregunta de cuál es el mandamiento más importante es una pregunta que más de una persona debe haberle hecho a Jesús. Es una pregunta más importante que no se le puede haber ocurrido, ¿no? Mientras que otros expertos creen que la anécdota es la misma, están todos contando la misma historia, y la diferencia refleja simplemente pues aquello de lo que ya hablamos. Que los testigos recuerdan la historia de manera diferente, que han pasado pues 30 años y que es normal que quizás el recuerdo de algunos sea diferente al del otro. Pero volvamos al punto central. El punto central es que todos mencionan que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, lo crucial aquí es darnos cuenta de que esta respuesta no es una innovación del Nuevo Testamento. Por el contrario, lo que se está haciendo es citar lo que ya indica el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículos 4 al 5 señala lo siguiente. Dios está hablando: Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notarán que el texto de Deuteronomio no menciona la palabra mente. ¿Será que Jesús entonces está innovando la idea de amar a Dios con toda la mente? Pues no. Tal y como explica el profesor Don Carson, en la cosmovisión hebrea, la idea del corazón está muy cerca de la idea de mente. El corazón en la cosmovisión del mundo hebreo antiguo implica no solamente los sentimientos, sino también la voluntad del ser humano, su capacidad de proyectarse al futuro, su capacidad de imaginar, soñar. No es así en el mundo griego, y por referencia cultural, en nuestra visión postmoderna occidental que hereda muchos conceptos griegos, donde el corazón es más bien el depósito de nuestros sentimientos y emociones, y muchas veces actúa en realidad en oposición a nuestra voluntad y nuestro razonamiento. De ahí algunas frases de cultura popular como déjate llevar por tu corazón o en el corazón uno no manda. Esta diferencia es crucial porque cuando los evangelios hablan de amar a Dios con toda la mente, lo que nos están diciendo, disculpen, ahí tuve que hacer un clic, y lo que están diciendo en una manera que una audiencia que el público que entiende griego puede entender, que es la audiencia de los evangelios, es que no debemos amar a Dios solo emocionalmente, sino que debemos amar a Dios con toda nuestra voluntad, con toda nuestra capacidad de pensar y toda esa capacidad de proyectarnos al futuro. Debemos amarlo con nuestros anhelos, con nuestras expectativas, con nuestros sueños y con nuestras esperanzas. Reflexionando sobre este tema, John Piper dice que hay tres componentes claves en lo que se refiere a amar a Dios con toda la mente. El primero es que debemos dedicar nuestra mente a conocer a Dios. Eso significa invertir nuestro razonamiento, los recursos intelectuales que Dios nos ha dado, a conocer su palabra. La palabra de Dios no solo debe ser leída como una especie de terapia emocional, un salmito por aquí para que me haga sentir mejor cuando estoy triste. Leer la palabra debe ser un ejercicio de profunda curiosidad, de buscar conocer quién es Dios, cómo es Él, qué es lo que Él espera de mí. La Biblia nos dice que nunca podremos entender a Dios en toda su plenitud, es cierto. Más altos son mis caminos que los tuyos y mis pensamientos que los tuyos. Pero eso no significa que no debamos tratar de entenderle. En realidad, si leemos brevemente el texto fuente de este concepto, el mismo Deuteronomio 6, este nos da una buena idea de qué va todo esto de amar a Dios con toda la mente. Acompáñame a leer Deuteronomio 6, versículos 4 a 9. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6, 4 a 9? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Amar a Dios con toda nuestra mente, entonces implica permitir que la soberanía de Dios sobre nuestra vida penetre y permee todos los aspectos de nuestra identidad. Que todo aquello que hacemos, todo aquello en lo que pensamos, todo aquello que influye en cada tarea a la que nos aboquemos, toda interacción que tengamos con otras personas, esté permeado por la presencia de Dios.
por la noción de que Dios está ahí. Hay un segundo punto. Amar a Dios con nuestra mente implica tener una idea clara y verdadera sobre quién es Él, a fin de evitar hacernos falsas ideas sobre Dios. Ideas que tienen que ver con lo que la cultura cree sobre Dios, más que con lo que la Biblia enseña sobre Dios. Esto también es muy importante. Es por eso que el apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es importante recordar que el ser creyente, el creer en Dios, no implica que no pequemos, y el pecado muchas veces permite que la cultura del mundo y sus ideas penetren nuestra forma de pensar y alteren nuestra percepción sobre quién es Dios. Por eso debemos ser disciplinados espiritualmente, y a través de la oración y la lectura y la meditación de la palabra, como Pablo dice, renovar nuestra mente. Asegurarnos de que nuestra mente siempre esté anclada en la verdadera idea de quién es Dios, para así impedir que la cultura distorsione nuestra percepción y nuestro conocimiento de quién Él es y de cómo es Dios. El tercer punto que menciona John Piper es que no basta con tener, y esto es muy importante, no basta con tener una noción intelectual de quién es Dios. No basta con saber los atributos de Dios, el carácter de Dios, cómo actúa Dios. Por el contrario, lo más importante es enfocar ese esfuerzo mental, ese conocimiento intelectual de Dios, en relacionarse, ahora sí, emocionalmente con Dios. Si una persona no se mueve del conocimiento intelectual, de una idea, si quieres decirlo, teológicamente correcta, doctrinalmente correcta de Dios, si no se mueve de eso hacia un abrazo emocional de Dios, entonces no se puede amar a Dios con toda la mente. Y esto es, de nuevo, esto es muy importante. Porque si no has sido capaz de poner tus pensamientos, tus emociones, las emociones que estos pensamientos generan a los pies de Dios, entonces no puedes realmente amar a Dios. Y ya que estamos hablando de llevar nuestros pensamientos y nuestras cargas, me permito preguntarles, ¿cómo está su confianza en Dios en estos días? Porque estos tiempos sí que son tiempos donde uno descubre si realmente confía en Dios, ¿verdad? Cuando toda esta crisis empezó, toda esta crisis que estamos viviendo empezó hace unas semanas, yo me encontraba muy angustiado. Primero por la posibilidad de enfermarme. Yo soy hipertenso, yo soy parte del grupo de riesgo, como le dicen, ¿no? O de que se enferme algún familiar cercano. Hay mucha hipertensión en mi familia, ¿no? O por el enorme impacto económico que esto tendría, que ya está teniendo realmente, en el propio negocio donde yo trabajo, además de toda la economía, ¿no? Recuerdo haber tenido una conversación con un amigo creyente. Yo le dije, conforme todo empezó a apagarse, ¿no? Todas las clases canceladas, los negocios cerrados, yo le dije que sentía que Dios había irrumpido en la cabina de vuelo del avión de mi vida, ¿no? Y que me había sacado a patadas del asiento del piloto, ¿no? Y me había sentado atrás con los pasajeros, mientras él piloteaba directamente mi vida. Me sentí un pasajero en el vuelo de mi propia vida. De repente había perdido el control sobre una gran cantidad de aspectos en mi propia vida. Había perdido la certidumbre sobre qué va a pasar mañana, ¿no? Creo que todos estamos enfrentando tiempos de gran incertidumbre y que muchos están enfrentando también tiempos de angustia. Más allá de la gravedad de la epidemia y debido a los esfuerzos que estamos todos alrededor del mundo realmente haciendo por contenerla, los expertos también coinciden en que el mundo entero pronto va a ingresar a una profunda crisis económica. Muchas personas están perdiendo sus empleos y sus fuentes de ingreso. Quizá tú mismo estés en esta situación. O temas de estarlo muy pronto, ¿no? En situaciones así, creo que es normal experimentar sentimientos de ansiedad y angustia. La Biblia está llena de ejemplos, donde hombres y mujeres de Dios, desolados por las crisis que estaban viviendo, expresaron esa angustia ante Dios. No sé si recordemos el Salmo 13, ¿no? Cuando David le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás de mí? Me has olvidado para siempre. Sin embargo, en medio de toda esta durísima prueba, la verdad es que Dios está con nosotros. Ni su amor, ni su fidelidad hacia nosotros ha cesado. Su misericordia, su compasión y su perdón están más cerca de nosotros hoy, en medio de esta situación, que nunca. Incluso si nos resulta más difícil quizás en medio de las malas noticias que inundan las redes sociales y las constantes conferencias de prensa del gobierno, incluso en medio de tanto pánico es difícil de lograr.
de estas circunstancias, no puedo pensar, sinceramente no puedo pensar una forma más clara, más directa de amar a Dios con toda nuestra mente que esta. Confiar en Él. Confiar en que Dios nos ama. Confiar en que Dios nos sostiene, que Él nos cuida, que Él busca lo mejor para nosotros. No hay verdaderamente en estos días mejor manera de amar a Dios con toda nuestra mente que depositar todas nuestras ansiedades, todos nuestros temores por nuestra salud o por la salud de nuestros familiares, toda nuestra angustia por nuestros negocios, por nuestros trabajos, por nuestra propia seguridad. Todo eso depositarlo completamente a los pies de Cristo. Ahora bien, esto no significa refugiarnos, seamos serios, en falsas nociones de que nada malo nos va a ocurrir. Dios no es un amuleto, Dios no es un tótem de la buena suerte. Confiar en Dios no se trata de usarlo como chamán de turno, para que Él se acomode a nuestros propios planes y nuestra propia idea de lo que es bueno para nosotros. No, confiar en Dios, amarlo con toda nuestra mente, lo que implica más bien es tener en paz en medio de su voluntad. Confiar en que así enfermemos nosotros, así enfermen nuestros padres o nuestros hijos, así perdamos el empleo, así quiebre nuestro negocio, Él estará con nosotros. Él nos dará paz. Él encontrará la forma de proveer a nuestro sustento espiritual y también el físico. Es confiar en que saber que Dios nos ama es seguridad suficiente para sentir paz en medio de la tormenta. Estos tiempos le ofrecen a la iglesia un gran reto: el ser una voz profética de consuelo, de salvación y de perdón para el mundo, y el ser una fuente concreta de amor y solidaridad para con los que más están sufriendo. Tenemos un encargo como pueblo de Dios. Así como debemos dejar nuestras cargas y ansiedades a los pies de Dios y rehusarnos a pasarnos todo el día en esta cuarentena dando vueltas por la casa, preocupados por qué ocurrirá y dónde acabaremos, debemos también emplear el tiempo que Dios nos ha dado en ser luz para los demás. Piensa como creyente, ¿cómo puedes en medio de esta epidemia ser de bendición para tu familia, ser de bendición para tus amigos, ser de bendición para tus vecinos en necesidad? ¿A quién puedes ofrecerle una palabra de consuelo? ¿A quién puedes ofrecerle una oración por sanidad? Una ayuda económica, incluso si estás en esa posición. O por último, simplemente la calidez de tu compañía. Así solo puede ser virtual. Mucha gente está pasando la mala ahí afuera. Y todo indica que si algo abundará en las próximas semanas, pues eso será el sufrimiento. Y donde hay sufrimiento, ahí debe estar presente la iglesia. Ya nos toca despedirnos, pero no quisiera irme sin antes dejarlos como un último versículo en esta pequeña reflexión, Filipenses 4, 19. Y quisiera leerlo porque es algo que ha estado tocando mucho mi corazón. Filipenses 4, 19 dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Enfoquémonos en Dios. Es mi deseo y el deseo de todo el equipo de RZIM en el Perú y alrededor del mundo, que donde quiera que tú estés, cuales sean que sean tus circunstancias, cualquier cosa que estés atravesando durante esta crisis, que Dios te esté llenando de su paz, que esté guardando tu corazón y que tú estés guardando tu mente en Él.
estamos orando por ti y estamos expectantes de poder vernos de nuevo todos en persona tan pronto como Él lo permita. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.